Sean cada uno de ustedes bienvenidos a un estudio bíblico más de la palabra del Señor. Como todos ustedes saben, estamos estudiando el libro de Mateo, estamos ya en el capítulo 4. Hemos visto el miércoles pasado cuando Jesús es tentado, cómo Jesús logra superar la tentación y nos deja ese ejemplo, cómo nosotros podemos salir triunfantes ante la tentación, ante la prueba. Qué importante, hermano, es este texto que acabamos de estudiar la semana pasada, en la cual, después que tú pasas la prueba, Dios va a traer tiempo de bendición, tiempo de esparcimiento, tiempo de paz, porque al final, cuando Jesús supera las tres tentaciones, los tres elementos que busca Satanás en que Jesús caiga, después que él sale victorioso, vienen ángeles a servirle. Así también todos nosotros, hermanos, tenemos que ser llevados al desierto a pasar ese tipo de pruebas, ese tipo de tentaciones, pero vamos a salir victoriosos cuando nosotros tengamos la palabra de poder que es de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Cuando estemos firmes sobre la roca sólida que es Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, después de haber dado esta introducción, después de haber hecho un recuento de lo que hemos estudiado el miércoles pasado, vamos a continuar. Ahora vamos a ver Jesús ya comenzando su ministerio. Era necesario que Él fuera tentado en todo, pero sin pecado, como dice Hebreos. Poder entender, hermano, que Jesús salió victorioso, también nos deja ese ejemplo a seguir, que nosotros también vamos a salir victoriosos. Ahora vamos a ver ya Jesús con ese momento de haber demostrado que Él ha vencido la tentación, comenzar su ministerio. Así que vamos ahora a ubicarnos en Mateo 4, versículo 12 al 25. Vamos a encontrar esa parte en la cual Jesús comienza el ministerio, ya comienza propiamente su labor de Él de proclamar las buenas nuevas de salvación, comienza a predicar y a llamar al arrepentimiento, pero sobre todas las cosas, hermano, así también tenemos que ser nosotros. Todos somos llamados a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que este es el lineamiento, este es el paso a seguir. Cuando uno quiere seguir adelante, victorioso, cogido la mano de Dios, esas son las cosas a las cuales tenemos que estar preparados. Amén, hermanos. Así que vamos a tener un tiempo de oración en el cual vamos a pedirle que Dios nos guíe y nos oriente a través de su palabra para que esta enseñanza llegue a todo nuestro ser. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios, por traernos a este tiempo precioso, Señor, momento indicado para meditar, para estudiar, para ser guiados por tu preciosa palabra. Guíanos, bendito Dios, y guía a cada uno de mis hermanas, mis hermanos y los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que nos siguen a través del Facebook y del YouTube, Señor. Llega tú con tu preciosa palabra a cada uno de ellos. Gracias te damos, amado Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Jesús comienza su ministerio. Y yo me veo, para que tú entiendas claramente la palabra de Dios. A veces uno, cuando estudia un libro o cuando ve, siempre está acostumbrado en un orden cronológico. Pero déjame aclararte, la secuencia de los evangelios no está determinadamente por un orden cronológico. Yo quiero explicarte esto porque vamos a contrastar y vamos a ubicarnos en cada espacio, en cada momento,
porque el objetivo de este estudio no es que cada enseñanza sea un capítulo, sino que nosotros aprendamos y este sea un tiempo de poder conocer y entender que no es que yo subsecuentemente, ya Jesús está acá. No, vamos a ver que a veces del versículo 4, donde estamos, si nosotros lo podemos ubicar en Lucas o en Marcos, vamos a encontrar que no está correlacionado, que de repente hay un pequeño vacío, ¿no? Un pequeño vacío, pero eso no significa que no sea subsecuente, sino que cronológicamente no está bien, porque la forma como lo enfatiza Mateo no es lo mismo como el orden que lo presenta Marcos, ni como lo presenta Lucas y el mismo Juan. Así que, amado hermano, amada hermana, por eso vamos cada día ir ubicándonos en los distintos evangelios, pero el objetivo es que nosotros podamos entender bien la palabra de Dios, para que nadie nos pueda sorprender, para que nadie nos agarre desprevenido, porque nosotros vamos a conocer y aprender cada día más de Jesucristo cuando estuvo entre nosotros. Amén. Perfecto, ahora sí vamos al texto. Estamos en Mateo 4, versículo 12, y dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Qué importante es esta primera frase: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Esto nos indica que Jesús tuvo el conocimiento de cuando a Juan el Bautista lo metieron preso, cuando Juan el Bautista es decapitado. Y subsecuentemente el texto de acá nos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Como que ese hecho que a él lo prende y subsecuentemente lo decapitan y muere, lo obliga a él a ocupar, a volver a su pueblo, a Galilea, donde él se había criado, a la región de Galilea, al entorno donde había estado predicando, que lo vimos en el capítulo 3 de Mateo, a Juan el Bautista, cuando él comienza a predicar. Y la Biblia nos dice que de todo el entorno de Judea, de Galilea, entonces salía la gente, se iba al desierto, al Jordán, a escuchar la palabra de Dios. Y Jesús, al saber que él había sido sacado de ese medio, Jesús comienza su ministerio en el mismo lugar donde él había dejado ese vacío. Tantos seguidores que tenía Juan quedaron suspendidos. Había gente que lo estaba siguiendo, pero él ya estaba preso por Herodes. Y yo quiero llevarte acá, que dejes un momentito y vamos a ubicarnos en Mateo 14:3, para que tú entiendas, porque acá dice: cuando oyó Jesús que Juan estaba preso en Galilea, que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Volvió significa que él se había distanciado, había salido de su región. Y al escuchar eso, él vuelve, porque él entiende que era necesario que él siguiera en esa línea. Porque acuérdate que cuando vimos en el capítulo 3 dice: he aquí que yo no soy digno de desatar las sandalias. O sea, Juan preparaba el camino. Y al ver que Juan no estaba ahí, Jesús tuvo que volver a ese entorno. Pero yo quiero acá, dejar una marquita en Mateo 4 y vamos a Mateo 14:3. Avanzamos aquí en el mismo Mateo, pero mira lo que dice en el 14:3. Mira cómo se da la secuencia de los hechos. 14:3. Vamos desde el versículo 1 para entenderlo mejor. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. O sea, al oír que él había matado a Juan el Bautista, por eso dice ha resucitado, tiene de él sus poderes, porque él asociaba que era un símil de Juan el Bautista, porque él sabía de las cosas, sabía de cómo Dios lo usaba a Juan,
Y él, cuando lo detiene, porque se indicaba que él estaba con la mujer de su hermano y que eso no era lícito, porque acá Herodes, el tetrarca, era como el gobernador de esa región representando al pueblo judío. Y él sabía que eso no estaba bien. Por eso dice, ha resucitado de los muertos, por eso actúa en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y había metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Ahí está la aclaración. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿Ok? Mire cómo se está dando la secuencia de esto. Ya había muerto Juan el Bautista. Cuando Jesús se entera de esto, él va y vuelve a la región de Galilea. Volvamos a Mateo capítulo 4, versículo 13. Y dejando Nazaret, porque él estaba en Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Yo quiero primero ubicarte bien en el contexto, cómo lo presenta Mateo. Mateo dice que dejando Nazaret, porque en Galilea está Nazaret, ahí había vuelto Jesús a predicar, a seguir y comenzar su ministerio. Pero el texto nos dice, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, una ciudad marítima, una ciudad que estaba próxima al mar de Galilea, que era una laguna, pero en la región de Neftalí y de Zabulón, dos integrantes de las 12 tribus de Israel. En esa región él comienza a predicar. Por eso dice ciudad marítima, porque ahí había bastante embarcaciones de pesca, porque estaban en un lago donde se pescaba. Ahí estaban, por eso dicen el mar de Galilea, ¿no? Estaba Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón, el mar de Galilea. Por eso él está ubicado ahí, en la ciudad de Capernaum, cerca al mar. Él comienza su ministerio. Ahí, en esa región, en todo ese entorno, él comienza. Mire lo que dice el versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. O sea, hermano, Jesús está cumpliendo todo lo que estaba determinado en las Escrituras, que anunciaba la venida de Jesús. Por eso este texto que vamos a leer en el versículo 15 hasta el 16 es un texto que está registrado en Isaías 9, 1 y 2. Si tú vas, búscalo en tu casa, apúntalo en Isaías 9, versículos 1 y 2, vas a encontrar que es tal cual el texto que vamos a leer ahora. Por eso dice que Jesús habitó en esa región de Capernaum, en esa región cerca al mar de Galilea, cerca al lago, un lago donde había mucha pesca. Ahí es donde se desarrolla el ministerio de Jesús, y eso estaba ya profetizado desde la época del profeta Isaías. Porque mira lo que dice el versículo 15: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, el río Jordán al otro lado del Jordán, ahí estaba Capernaum. Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio la luz. Ese pueblo de gentiles, de gente no judía, porque ellos consideraban que no eran judíos puros, sino una mezcla de razas. Por eso ahí, ciudad asentada en tinieblas, porque no tenía la palabra de Dios. Pero ¿qué dice? Vino la luz. Jesucristo trajo luz a todo ese entorno que estaba en oscuridad. Es lo que está diciendo el texto. Y a los asentados en regiones de sombra de muerte, la luz le resplandeció. Aquellos que estaban sentados en sombra de muerte, toda esa región que vivía en oscuridad, porque no conocía la profecía, no conocía la palabra, Jesús vino, la luz les resplandeció, los iluminó para que ellos llegaran a aceptar
a arrepentirse y a recibir el mensaje de salvación de Jesús, el Hijo de Dios. Qué importante es entender este proceso, hermano. Cómo Jesús siempre encamina sus pasos. Cada cosa que Él hizo estaba determinada a través de una profecía y Él vino para cumplir cada uno de lo que se había dicho de Él. Por eso que Él va a esa ciudad de Capernaum, para que lo que se había profetizado se cumpliese. Mira cómo cada cosa se da, hermano. Nada sucede en el mundo si es que Dios no lo permite. Dios tiene el control de todo. Es lo que nos está mostrando los textos. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Te das cuenta que era el mismo término, las mismas palabras que decía Juan el Bautista en Mateo 3:2? Léelo, márcalo y léelo tú mismo en tu casa. Y vas a encontrar que en Mateo 3:2 Juan el Bautista también predicaba y bautizaba para arrepentimiento. Ahí en el Jordán. Acuérdate que en todo alrededor de Judea, de Galilea, de Nazaret, de todo ese lugar, venían a escuchar el mensaje de salvación, de arrepentimiento, predicado por Juan el Bautista. Y acá Jesús también nuevamente comienza a hablar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, ahí está, ¿te das cuenta? Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús comienza su ministerio y lo primero que Él hace, va a buscar a sus discípulos, a sus seguidores. Él está predicando por el mar de Galilea y dice que ve a dos hermanos como el clásico pescador que están remendando sus redes, que se habían probablemente roto. Ellos están reparando sus redes para comenzar su faena de pesca. Y dice que Jesús se acerca con un séquito que le seguía, dice, y les dijo, versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús los llama a estos dos hermanos y les dice que ellos eran pescadores. Ese era su oficio de ellos. Acuérdate que siempre la gente de Galilea, los pescadores, eran considerados gente del pueblo, inculto. Jesús vino a ellos. Lo primero que hizo fue llamar a dos pescadores, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano. Le dice, venid en pos de mí y ustedes ya no van a pescar pescados en el mar, sino van a pescar hombres. Los llama a ellos dos. Estos dos hombres rudos, toscos, como es clásicamente la faena de pesca, que es una faena manual, exigente, de gente que trabaja el día a día. Y dice el texto en el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mira la autoridad de Jesús. Mira cómo ellos también habían escuchado el mensaje de Jesucristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos, lo primero que hicieron, le dicen, dejen todo y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos dejaron, la palabra dice, dejando en ese instante, no se pusieron a pensar mi familia, mi casa, cómo voy a dejar mi barco, mi trabajo, sino dejando todos en ese instante, dejando al instante las redes, le siguieron. Decidieron dejar sus redes ahí, no les interesó y siguieron a Jesús. Esto es lo que nos indica, hermano, que Jesús está pasando, está predicando y está lanzando el mensaje de salvación y llama a sus dos primeros discípulos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, y dejando al instante la barca, al instante las redes le siguieron. Versículo 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Acá se une una circunstancia bien
interesante, hermano, que nos llama a nosotros a reflexión. Si bien es cierto, Simón más conocido como Pedro, y Andrés, su hermano, los dos están remendando sus redes. Pero dice que él los llama, ellos los siguen, dejan todo, y en su camino ve a otros pescadores, a dos hermanos más. Pero acá la constante es que no están los hermanos solos, sino está su padre, Zebedeo. Ahora, cuando tú estás bajo la sombra de papá, un poquito de cuando tú tienes que tomar una decisión, un poco que levanta la vista y ves a papá. Y mira la secuencia, versículo 21. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo. O sea, los tres estaban en la barca. Acá no dice que estaban remendando, sino los tres estaban haciendo algo en la barca. Vamos a ver más adelante que estos eran potentados, tenían varias barcas. Sin embargo, de Pedro y de Andrés, su hermano, simplemente nos dice que estaban remendando. Pero acá ellos están en la barca, dice, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos estaban en la barca, no estaban abajo, que parece que abajo los encontró a Andrés y a Simón, sino estaban en la barca, con la seguridad ahí. La distancia era probablemente más distante, una distancia más lejana. Pero Jesús, el Hijo de Dios, dice que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos también, mira lo que dice el 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mira qué tal decisión. Mira, hermano, a veces uno se hace la pregunta, oye, pero sí, que yo antes era así, que yo paraba con tal cosa. Mira estos hombres. No dudaron ni un instante. No pusieron ninguna excusa. No dudaron. Para mí lo más trascendente es los dos hermanos que están con su papá en la barca. Que Jesús los llama y en ese momento ellos están remendando sus redes, dejan todo y los siguen a Jesús. Y dice que dejaron la barca y a papá. ¿Te das cuenta? Dejaron a su padre. Se olvidaron. Estos hermanos tomaron una decisión. Más adelante vamos a encontrar el temperamento de ellos dos, ¿no? Más adelante vamos a encontrar cómo Dios los moldea. Así somos nosotros. Pero ellos tomaron una decisión de vida. Decidieron seguir a Jesucristo. Jesús está llamando a sus discípulos, con los cuales Él va a comenzar esta obra evangelística. Los va a preparar. Y ninguno de ellos, hermano, tuvieron en mucho su trabajo, su propiedad, su labor, familia. Yo quiero que tú veas eso, hermano. Qué importante es esto. Dice, y ellos dejando, versículo 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Mira, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Dice acá, y recorrió Jesús, y ya tú míralo ahí inmerso a estos hermanos, a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Ahí con él, recorriendo toda Galilea. En esa época todo se hacía caminando. Y ahí está Jesús, caminando, y dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, enseñando en los templos, dando ahí enseñanza de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué más hacía? Y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Comenzó a obrar en sanidad, en milagro, sanando toda dolencia en el pueblo, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ya en esa época había un montón de gente, como lo hay ahora, gente enferma, gente con males, y Jesús está siendo usado poderosamente, con un mensaje con poder, ahí,
habiendo iniciado la obra. Todos ellos, estos seguidores de Jesús, lo están viendo. Mire el versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria. Cuando tú vas, hermano, al mapa y él te dice que está en el mar de Galilea, tanto trascendió la fama de Jesús que trascendió hasta Siria, hasta el pueblo más distante, más al norte, ya en Siria. Allí también llegó la obra que estaba haciendo Jesús en toda esa región, en todo ese entorno. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades. Era tanta su fama, dice, que de la misma Siria traían enfermos, traían gente con dolencias, afligidos en diversas enfermedades, para que Él los sanase. Él estaba haciendo sanidad en toda esa gente enferma y predicando el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, llamando a que esa gente se arrepienta y vuelva sus ojos a Dios. Tal cual como ahora, hermano. Tal cual como ahora. Cuánta necesidad hay de Jesucristo. Es lo que nos está mostrando. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Miren, no solamente le trajeron gente enferma con diversas enfermedades, sino también dice, le trajeron lunáticos. Al decir esto, eran gente loca, a los que estaban endemoniados. Porque ahí donde él estaba, en esa región, ahí donde está la región de Gadara, donde dice que se desarrolló una serie de posesiones demoníacas. Y es que Jesús trascendió tanto la liberación que él estaba haciendo, que trajeron gente endemoniada. Y no solamente eso, sino también gente paralítica que no podía caminar. Y Dios los sanó a todos. Y el pueblo estaba viendo ese fluir de poder que venía del Hijo de Dios. Y se les predicaba el Evangelio. Y así es como Jesús comienza su ministerio. Es así como Jesús entiende que Él tiene que ocupar toda esa región donde Juan había estado predicando, donde Juan había estado bautizando. Ya Juan prácticamente está muerto, hermano. Es lo que acabamos de leer al comenzar el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Volvió, al enterarse de eso, él volvió a su región y comenzó a predicar. Porque ahí ya había sido esparcido el mensaje de salvación. Había gente que comenzó a seguirlo, que era gente también de la seguidora de Juan el Bautista. Y él comienza llamando a estos hermanos, comienza haciendo esta obra de poder que todo el pueblo vio que él estaba sanando y estaba curando a los enfermos. Y mira lo que dice el 25, y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mira, él está en Capernaum, una ciudad portuaria cerca al mar de Galilea. Y mire, venían de Jerusalén, que está en el otro extremo, más al sur. Venían de Judá, de Decápolis, que está más al este. Venían de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, estaba el Jordán, él está predicando acá, del otro lado del río. La gente sabía que Jesús estaba sanando. Y la gente venía a escuchar el mensaje de salvación, venía a ver la mano poderosa de Jesús impartiendo sanidad, liberando almas oprimidas por los demonios, sanando a lunáticos, a hombres locos. Ahí está Jesús, gente atormentada por dolencia que lo traía. Ahí vemos a Jesús
que Él está sanando. Tú y yo sabemos que Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios, así como acá, ahora también está sanando. Todo está que tú le creas, que tú decidas seguirle a Él. Todo está que tú rindas tu vida a Jesucristo. Esta gente vino buscando la sanidad física y también recibió la sanidad espiritual, el nuevo nacimiento. Ese es el mensaje de Jesús. No solamente la sanidad física, la salud física, sino la sanidad espiritual. Que se rompan las cadenas en las cuales tú estás encerrado, prisionero. Y es que Dios ha venido a traer libertad. Por eso dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Se ha acercado. Jesús sigue acercándote a tu vida a través de su mensaje salvador. Él siempre está dispuesto a obrar en nuestras vidas. Ahí nos quedamos, hermano. El próximo miércoles estamos viendo el capítulo 5 de Mateo. Ya Jesús comienza su trabajo poderoso en las manos de Dios. Vamos a encontrar a Jesús que durante toda esa secuencia Él está sanando, está liberando, está restaurando. Ese es nuestro gran Dios. Por eso lo amamos, por eso nosotros le seguimos a Él. Porque Él nos dio libertad cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oremos un momento. Señor eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias, Señor, porque acá podemos aprender, Señor, lo que tú tienes para tus hijos. Que así como Andrés, que así como Pedro, que así como Juan, Señor, también nosotros tenemos que tomar una decisión. Dejar todo, Señor, y seguirte. No tener ninguna cosa que nos pueda apartar de tu llamado, de tu mano poderosa. Gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.